Saludos cordiales a todos. En algunos días, la humanidad se detendrá para hacer memoria. En algunos días, se celebra en todo el orbe la fecha más importante del año. En algunos días, se conmemora la Navidad. Y la Navidad es Jesús. La Navidad es un rey que nos ha nacido. Eso es la Navidad. Hablemos hoy de ese significado profundo y trascendental que tiene. No importa que sea 25 de diciembre, 22 de octubre, 3 de enero, 1 de mayo, eso no importa. La trascendencia no está en la fecha. La trascendencia está en quién nació. Hemos invitado para una conversación profunda en ese sentido que seguramente nos dejará mucho aprendizaje esta mañana al sacerdote católico don José Antonio Chavarría. Es un gusto recibirle aquí. El gusto es mío, Darío. Le agradezco muchísimo que haya dispuesto de un momento de su mañana en estos días que seguramente en su oficina tiene muchísimo trabajo y en su templo tiene muchísimo trabajo para conversar con nosotros. Como siempre es un día de trabajo, días de mucha actividad. Evidentemente que los días más cercanos a las celebraciones centrales de los acontecimientos más importantes de nuestra fe son más moviditos, ¿no? Desde luego, claro que sí. ¿Quién ha nacido? El Salvador del mundo. ¿Qué significado tiene ese nacimiento? La revelación o el momento culmen del proyecto pensado por nuestro Padre para la salvación de la humanidad. ¿Cuál fue el propósito del Padre? Salvarnos, redimirnos. ¿Y cómo ideó hacerlo a través de enviar a su Hijo a convertirse, siendo Dios, a convertirse en hombre? Primero, detrás de eso hay un misterio. Sin embargo, el texto del libro de los Efesios, la carta a los Efesios, nos habla precisamente que era un plan pensado por Dios desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que todos en su Hijo tuviéramos vida en Él por el amor, en Cristo. Entonces es el momento culmen pensado por Dios para que el ser humano alcance la plenitud viviendo en el amor por medio de Cristo. ¿Y cuál fue la misión del Hijo? Redimirnos, Él es el Redentor. ¿Cómo lo logró? Por su entrega en la cruz, nos redime por su entrega en la cruz y ahora nos presenta el camino para llegar a la plenitud. Y antes de llegar a la cruz, ¿cómo fue el ministerio de Jesús? Citaría al Papa Francisco, un callejero, alguien que andaba, vivía, se movía, olía la realidad y la acompañaba. Estaba ahí en los momentos difíciles, con los ciegos, con los enfermos, con los cojos, con los que sufrían, con sus amigos, con las familias, en Betania, con Marta, María y Lázaro. Un callejero, un andariego, alguien que vivía y olía la realidad, el dolor. Muchísimas veces en el Evangelio aparece Jesús, o en los Evangelios aparece Jesús sintiendo compasión, sintiendo dolor, que compasión tiene dolor de entrañas, es decir, se compadecía, tenía dolor desde adentro de ver el sufrimiento de los demás, alguien que conocía la realidad. ¿Jesús tenía amigos? Por supuesto. Digo, me refiero a personas más cercanas a él que los demás vecinos, que los demás compatriotas, que los demás ciudadanos que le rodeaban. Sí, tenía muchos enemigos, claro, tenía muchos amigos también. Unos que se hicieron mucho más cercanos a él y tuvieron una misión en un ejercicio de un apostolado, como los 12 apóstoles. Una comunidad un poco más grande, que son los discípulos que andaban con él. Una comunidad de amigas, discípulas, que estaban con él también. Y una casa, al menos el Evangelio nos habla de esta familia en particular, Betania, el lugar donde Marta, María y Lázaro, que eran sus amigos, a quien Jesús amaba tanto, porque Jesús incluso en la muerte de Lázaro lloró por él. Ya había un vínculo grande. Claro. ¿A quiénes vino? ¿Perdón? ¿A quiénes vino? A todos. A todos. Viene a salvarnos a todos, a toda la humanidad. ¿Qué representa la narración de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Bueno, evidentemente está puesto en una cruz. A los que vino a salvar, los rechazaron. Lo pusieron en una cruz.
le dieron muerte. ¿Por qué fue así? Sin hacer un anacronismo, porque sería un juicio temerario, pensaría que no era tan sencillo, adaptarse a un proyecto distinto, a una manera distinta de la cual se venía pensando y viviendo. Porque hoy por hoy sigue siendo complejo. Claro. Después de casi 2000 años. Desde luego. ¿Fue un reformador Jesús? Pensaría que sí fue un reformador. Pero más que un reformador, pensaría que Jesús fue un revelador de un proyecto pleno. Un revelador. No tanto un reformador como un revelador. De hecho, se presenta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, como aquel que revela el rostro del Padre. Es decir, como el Apocalipsis, ¿no? El que quita un velo y nos deja ver lo que realmente es. Entonces Jesús, real más que ¿Un reformador? Reformador, viene a ser un revelador del proyecto del Padre. Él trajo un modelo de vida distinto al que vino a compartir con la gente. Él vivió lo que predicaba. Es decir, por eso, cuando se habla del Evangelio, se habla que Él es el Evangelio. Porque el estilo de vida que Él anunciaba y que invitó a vivir a sus contemporáneos es el estilo de vida que Él tenía. ¿Cómo fue la conducta de Jesús frente a la ley de los hombres? Un contexto un poco complejo, porque hay que situarnos nuevamente, no podemos caer en el anacronismo. Para la época de Jesús, en la época de Jesús, la ley religiosa era la ley civil. Es decir, coincidían ambas leyes. El pueblo religioso tenía como una manera de vida o lo que les indicaba el camino, cómo vivir, su ley, era la Torá, que es el Pentateuco. Es decir, eso era su estilo. No había una separación entre lo que diríamos hoy, Constitución de la República y la ley de 10 Dios. mandamientos. No había una separación, era lo mismo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué nos toca hacer ante ello? Es un tema bellísimo y complejo. ¿Por qué? Toda la Sagrada Escritura quiere presentar a Jesús como el nuevo rey. De hecho, todos los textos que vamos leyendo en medio de una circunstancia particular. Hay que recordar que en esa línea del tiempo, cuando nos situamos en ese contexto, hablamos de una serie de reinados que vienen desde los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, cuando nace Jesús. Él nace en medio de esta cultura monarca, en medio de un ambiente de reinos. Jesús se presenta como el nuevo rey. De hecho, cuando Jesús baja en un burrito, que lo celebramos en el Domingo de Ramos, que lo reciben con palmas y entra a Jerusalén, y baja de Betfagé a entrar a Jerusalén, Él está haciendo realmente una presentación del nuevo rey, como Saúl bajó del sur y del sur subió hacia Jerusalén, montado recién ungido rey. Es decir, se presenta en primer lugar como un rey, pero este reino es distinto. No es un reino que oprime, no es un reino que viene a maltratar, no es un reino que está dispuesto a gobernar haciendo sufrir. Es un reinado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque este rey, en primer lugar, es el servidor de todos. Porque este rey no invita a la guerra y al odio, sino que invita al amor. Y empieza a poner condiciones tales cual, por ejemplo, si te hacen daño, reza por ellos. Si te piden una cosa, dale dos. Es decir, es un reinado totalmente distinto. ¿Por qué a veces la tradición religiosa quiere presentar a Jesús como un pobre, como un menesteroso, como un individuo que no tiene recursos, como de un estrato económico miserable en algunos casos, si Jesús es rey? Precisamente, primero habría que volver al tema del reinado. El reinado del Señor es distinto, pero no en este tema, es decir, nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas desde la materialidad, desde lo material, desde el poder económico. Y evidentemente, al haber tanta diferencia social en nuestro mundo, por ejemplo en nuestro país, un 75% de personas pobres,
rayando en la miseria, y un 25% que se puede subdividir. Evidentemente, Jesús se tiende a vincular al estado de pobreza, ¿no? De hecho, pareciera que la riqueza hay que rechazarla. Pero esto es una concepción equivocada, porque hacia el final, el Señor Jesús no está pensando en esto. El Señor Jesús se nos presenta con los valores verdaderos. Por eso dice, hay que tener un orden en el amor. Cuando leemos la Sagrada Escritura, Jesús nos presenta todo en un orden. Es decir, cuando yo venga, tienen que dejar todo por mí. No porque está diciendo que aquello que se deja sea malo, sino porque tiene que haber un equilibrio en el amor. ¿Y quién nos enseña a poner ese equilibrio? Él mismo. Cuando sacamos de la reflexión de este contexto, parecería que lo material fuera algo malo. Lo malo de lo material es el uso desproporcionado, el uso injusto de lo material, pero no lo material en sí mismo. Entonces, como inconsciente o conscientemente se quiere ver lo material algo negativo que no lo es, porque es parte de la creación. Lo negativo está en cómo se administra, con lo cual se quiere presentar a Jesús separado de esto. Ahora bien, tampoco podemos vincularlo a un Jesús rey con corona de oro, a un Jesús reinando con todo un conjunto de riquezas desproporcionadas, porque tampoco. Es decir, Jesús nos ha presentado la vida plena en un perfecto equilibrio. Un equilibrio donde todo alcanza para todos, donde la ley que prima en este reinado es el amor, la justicia, los principios que enseña la doctrina de la Iglesia, la solidaridad, la subsidiariedad, es decir, etcétera. Es un reinado distinto. En ese sentido, don José, ¿a qué se refería concreta y ampliamente Jesús cuando hablaba de los pobres, cuando aludía a la pobreza? Es un tema complejo y hermoso a la vez. En el Evangelio se puede situar de dos maneras distintas. Por ejemplo, cuando escuchamos el discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, en la bienaventuranza, Jesús situado en el Sermón del Monte y dice, bienaventurados los pobres. El autor sagrado le agrega una expresión en griego que dice toneumati, que son los pobres para el espíritu. Y los padres de la iglesia, los autores, los padres espirituales, han pensado en esto en una disposición del ser. Una disposición de pobreza, de sencillez, para que la palabra se encarne. Sin embargo, cuando nos vamos a otro testimonio de las bienaventuranzas, que habla el Evangelio según San Lucas, hacemos referencia más a un texto que está hablando de una realidad particular del evangelista Lucas. Hay una realidad de pobreza en esa comunidad y Jesús les está dando esperanza. ¿Pobreza de qué tipo? Material. Es decir, hay pobreza material. Entonces, hay dos realidades a las cuales se está anunciando. A la necesidad de la libertad del corazón. Un pobre de corazón es alguien que es libre y que no está esclavizado su corazón con lo temporal. Pero también está la realidad de la pobreza material, donde Jesús dice, bienaventurados, y donde se espera que en medio de la comunidad esta realidad de pobreza cambie. Si no hacemos una pausa, usted no va a disfrutar ni un sorbo del café que le ofrecemos esta mañana. Claro, porque... Y eso sería hasta pecaminoso. Una pausa. Seguiremos hablando del mejor tema que podemos tratar en el año en este foro. Seguiremos hablando de Jesús y conociéndolo de cerca. Un instante para la pausa nada más. Sacerdote Chavarría, ¿qué predicó Jesús? El amor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo enseñó oral, pero también dio testimonio. Lo que predicaba lo vivía. Creo que ante la fuerza del testimonio que sustituye las palabras o que acompaña las palabras con mayor fuerza, no hay otro en el mundo que haya enseñado, predicado, hablado, desarrollado una doctrina, desarrollado una tesis, una forma de pensamiento, un principio filosofal. Ninguno otro lo hizo con tanta coherencia y con tanta
perfección como Jesús. ¿Está usted de acuerdo? Coincido perfectamente con ese pensamiento. Sí, yo encuentro ahí la fuerza en la demostración de lo que predicaba. Casi me parece, muy humildemente voy a expresar eso con temor y temblor, que las palabras eran como una narración más bien pequeña, que lo grande era el acto, la demostración. Por ejemplo, verle frente a la tumba de Lázaro, la enseñanza maravillosa que hay allí de la participación del humano en un milagro, cuando le dice a la mujer, mueve la piedra, por ejemplo. Sí, sí. Parece, si se le da una vista, una mirada así superficial, parece hasta poco caballeroso que un hombre le diga a una mujer, mueve una piedra del tamaño que era una piedra tapando un sepulcro. Parece hasta poco cortés, parece hasta poco educado. Pero la enseñanza profunda que hay ahí cuando Jesús le dice a uno todos los días, mueve la piedra, es haciéndolo partícipe del milagro, porque lo demás, ya cuando movió la piedra, ahí se agota la posibilidad humana, porque lo que se va a encontrar allá es un cadáver inerte, un cuerpo inerte. Y allí ya el hombre ya no puede hacer nada, ahí necesita la intervención divina. Entonces ahí él probó la obediencia, probó la honra de aquella mujer y probó la fe. Usted lo entiende mejor que yo eso. Ya estoy yo predicándole a usted, estoy como queriéndole enseñar al Padre Me Nuestro. gusta, me encanta escuchar las predicaciones. Pero cuando más aprendo es de otras predicaciones. Cuando uno no tiene empleo, cuando uno no tiene salud, uno no tiene acceso a un bien, uno debe mover la piedra. Creo yo que esa parte humana hay que hacerla. Sí. Lo demás lo hace él. Una vez que movió la piedra, él da la orden y aquel cadáver de 3 días se levanta. Entonces allí hay una enseñanza que quiero plantear para respaldar lo que dije al principio. Sus palabras parecía que eran una narración muy sencilla de lo grande. Lo portentoso era el hecho. Lo portentoso era lo magistral con lo que hacía que las cosas ocurrieran, y hace hoy en día, 2023, 2024, hace que las cosas ocurran, si somos capaces nosotros de mover la piedra. Así de simple. A ver, ¿cuáles fueron las enseñanzas más poderosas para la fe cristiana que derivaron del Sermón del Monte? Una parte consiste en la construcción en el griego. ¿Por qué? Porque cuando se habla de los bienaventurados, es una palabra en griego que es los macarios. El macarios, eso se llaman los macarismos. Que estudian Biblia, los estudian de esa manera, los macarismos. El macario es alguien que sabe vivir, a mí me gusta esta idea, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Es decir, es capaz de afrontar las necesidades de cualquier tipo que se pongan delante, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Y esto se puede ver en todas las dimensiones. Claro. Pongámoslo, un pobre, capaz de asumir su pobreza desde esta realidad que vive, con un anhelo de esperanza en el cielo. Por supuesto. Pero también una persona que tiene dinero. Una persona que tiene dinero debe vivirlo de la misma manera. Es decir, tengo los pies en la tierra con esta realidad, pero tengo que tener la mirada en el cielo, porque esto que se me ha dado en administración. Claro. Y me encamino hacia el cielo. Con lo cual, lo que quiero decir es que el bienaventurado es aquel que pone su corazón en el cielo y es consciente de lo peregrino que es, de lo pasajero. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos ciudadanos del cielo. Dice el apóstol Santiago que la vida es como una nube de la mañana, una nube mañanera que se disipa rápidamente por la tarde. Es decir, los textos siempre tratan de poner nuestra mirada y nuestro corazón en lo eterno y no en lo temporal. Con lo cual, las enseñanzas fundamentales de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, vienen a ser tener el corazón en las cosas del cielo. ¿Por qué Jesús no buscó a sus discípulos ni en el COEP, ni en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, ni en la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, ni en la Bolsa de Valores de Nueva York, ni entre las élites de nada? ¿Por qué lo fue a buscar donde lo fue a buscar? Bueno, yo
Quisiera matizar un poco esa pregunta. ¿Por qué? Primero se ha pensado en los apóstoles como personas a veces incultas, personas de bajos recursos, y las investigaciones, la arqueología sobre todo, ha demostrado de que los discípulos eran personas importantes en la sociedad, Pero no de la élite dominante. pero eran importantes. Luego, lo segundo, hay una investigación interesantísima de arqueología que Magdalena, María de Magdala, era parte de una familia que tenía todo un comercio en torno al mar de Galilea ¿Mm? y que con la fortuna de la familia ayudaba a la misión de las primeras comunidades cristianas. Hay una investigación en torno a eso. Tercero, si en ese momento histórico, pues probablemente Jesús trató de buscar un grupo que lo siguiera, pero hoy Jesús sigue buscando. Y yo le aseguro que sigue buscando en medio de esas élites personas que lo sigan y que quieran colaborar en la construcción de su reino. ¿Hemos confundido nosotros las riquezas con las riquezas verdaderas? Por supuesto que sí. ¿Cree usted que esa equivocación que el hombre tiene en su mente, en su corazón, es el principio de muchísimos males? Estoy convencido que así es. ¿Cómo deberíamos entonces cambiar ese círculo vicioso del engaño, de no tener claro cuáles son las riquezas y cuáles son las riquezas verdaderas? Como creyente y como discípulo del Señor, tengo que decir que el único que lleva a la plenitud al ser humano es el Señor Jesús, no hay más. En Jesús encontramos la verdad para el ser humano, para la humanidad, y Él nos enseña a equilibrar y a discernir lo correcto de la vida de un plan pensado por el Creador. Esto es lo interesante. Si tengo la certeza que Dios ha creado este mundo de un modo inteligente, de un modo perfecto, y que ha enviado a su Hijo para revelarnos en el momento culmen de la historia su proyecto de salvación, ¿Sí? yo, si me encamino al proyecto salvífico que el Hijo nos presenta, entonces lograré tener un orden. Lo que pasa es que es complejo. Claro. ¿Por qué? Porque implica salir de nosotros mismos, lo dice el mismo Evangelio, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, sígueme a mí, aprende de mí, búscame a mí, y yo te mostraré el camino. Y entonces uno empieza a hacer una correcta valoración de las cosas. El problema es que cuando sacamos o intentamos sacar a Jesús, que es el revelador del proyecto del Dios, del Creador, cuando lo sacamos y hacemos nuestro propio proyecto, como la Sagrada Escritura nos los enseña en Babel, intentaron hacer una torre. Es decir, como ha pasado a lo largo de la historia, ¿Sí? podemos ver el fracaso. Además que esto que estoy diciendo está sustentado en el fracaso de todos aquellos que se alejan del proyecto salvífico y en el triunfo de todos aquellos que sigan el proyecto de Jesús. ¿Nos hizo daño la tradición de creer que ser pobre económicamente, materialmente, es un mérito para ir al cielo? No siento que nos haya hecho daño como tal. Siento de que le da la posibilidad a las personas de distraerse menos. Porque claro, cuando tenemos tanto, hay una oración muy bonita que de hecho me gustaría compartir si se me permite ahora. Sí, por supuesto. Una oración que dice algo como: Señor, no me llegues a dar tanto que me olvide de ti, ni tan poco que reniegue de ti. La repito: no me des tanto que me olvide de ti, ni tan poco que reniegue de ti. Es decir, cuando hay un equilibrio, debe haber un equilibrio. El tema es que queremos justificar a veces la pobreza, y la pobreza no es parte del proyecto de Dios. La pobreza material que se vive en nuestro mundo no es parte del plan pensado por Dios. Dios no quiere, evidentemente, voy a matizarla más porque esto se puede descontextualizar. Evidentemente, no todas las personas van a poder vivir de la misma manera económicamente. Esto sería una quimera, ni siquiera una utopía, una quimera. Algo irreal. Sin embargo, debe haber un justo equilibrio
en la distribución de los bienes, de lo que Dios ha creado, para que a nadie le falte lo necesario. Ujú. Para que a nadie le falte lo necesario. El ¿La tema pobreza es una maldición? la pobreza es una injusticia. ¿No es una maldición la Es pobreza? una injusticia. Es una injusticia que es consecuencia de un pecado estructural, Atribuible al hombre. por supuesto. No es el plan de Dios que seamos pobres. ¿Cómo creó Dios el mundo? En abundancia plena. Para todos. Y en abundancia plena. Y si traemos aquí, sentamos un científico, nos dirá que los recursos que hay en el mundo, correctamente distribuidos, alcanzan para que no haya pobreza. Ujú. Claro. De acuerdo con eso. ¿Qué enseñanza se deriva de aquellos hombres guiados por una luz en el cielo que caminaron hacia el pesebre a honrar a Jesús? ¿Qué enseña eso? Hay toda una teología detrás de esto. Estamos situados en el Evangelio de según San Lucas, donde se habla precisamente de estos magos de Oriente, ¿no?, que vienen siguiendo una estrella. Esa estrella los lleva hacia el pesebre. En el fondo, el evangelista desea situar la importancia del nacimiento de Jesús para toda la humanidad. ¿Quiénes eran ellos? Magos venidos de Oriente. ¿Qué es mago? Bueno, eran personas que conocían los astros. Otras traducciones hablan de personas importantes de diferentes culturas. Pasa que no podemos caer en el juego únicamente de la palabra que aparece en el texto. Desde luego, por eso hay que entenderlo bien. ¿Qué enseña entonces el hecho hermoso de que ellos, siguiendo una luz, fueron a entregar sus ofrendas? Esa parte me la entrega después de una pausa, si le parece. Por supuesto. 2 minutos nada más. Seguiremos aquí en Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras en Navidad. ¿Qué enseñanza hay en ir a honrar al rey que ha nacido? En esencia es un llamado a la humanidad entera a venir en búsqueda de Jesús ¿Mm? y a traerle todo lo que tenemos. Lo más importante. ¿Qué debemos darle a Jesús? Lo más importante es nuestra vida, ¿Mm? nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro corazón, nuestro ser. Porque al final solo le estamos dando lo que ya le pertenece. Claro, desde luego. ¿Cómo actuó Jesús frente a la cruz, frente a la muerte? Es una pregunta compleja, profunda además, y que no podemos responder a la ligera. ¿Por qué? Porque si nos situamos al menos en lo que nos narran los evangelios, en un principio Jesús está muy humano. El evangelio dice que sudaba gotas de sangre antes de ser llevado a la cruz. ¿Eso fue flaquear? No, fue experimentar precisamente la naturaleza humana delante de lo que viene. Además, es el momento de la obediencia. ¿Por qué dijo allí en el Getsemaní, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa? El deseo es darnos cuenta, que nos demos cuenta de que lo que Jesús viene a revelarnos es que lo importante no se trata de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Uh-huh. Es decir, en ese ejercicio permanente que el ser humano va viviendo poco a poco en el discernimiento de hacer lo que yo quiero o hacer aquello que Dios quiere que yo haga. ¿Entendieron sus coetáneos el reinado que Jesús venía a predicar, venía a enseñar? Toda la revelación es progresiva, toda. Estamos hablando de un proyecto que, a menos bíblicamente, empieza a narrar una historia desde el siglo XVIII a.C., que llega a su plenitud y termina en el siglo I después del Señor. Estamos hablando de un desarrollo progresivo en la revelación de 19 siglos.
Con lo cual esas personas que estaban cercanos a ese momento culmen de la revelación, también tuvieron que vivir un momento, un proceso, una progresión en el descubrimiento de la verdad que Jesús venía a revelar. No era tan fácil. En el mismo Evangelio, los apóstoles en varias ocasiones tienen discusiones con Jesús y momentos que podríamos decir, bueno, estos parece que no creían tanto en el proyecto. El Evangelio de Juan incluso, cuando Jesús hace el discurso del pan de vida, yo soy el pan de vida, el que coma de mí, y si no comen, tal. Bueno, primero que como predicador pareciera que fracasó. Todo el mundo se fue. Sí. Y luego le preguntó a sus mismos apóstoles, bueno, ustedes también si quieren, si no, váyanse. Y ahí hay un momento de revelación, de progresión en la revelación, donde Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pero lo mismo ocurre en los evangelios sinópticos. Cuando Jesús dice que tiene que padecer, el Hijo del Hombre tiene que padecer, ¿verdad? Pero resucitará. Entonces Pedro le dice que eso no te pasará a ti, Señor, eso no te pasará a ti. Entonces le dice unas palabras muy duras que le dice Jesús, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Sí. Esto no te lo ha revelado el Espíritu, te lo revela la carne. Entonces, es decir, ellos van viviendo un proceso progresivo. De hecho, cuando muere Jesús, ¿qué es lo primero que hacen? Esconderse. Van a esconderse porque todavía no lo comprenden. Necesitan la experiencia del resucitado para terminar de comprender. Para que funcione en la vida del hombre, Jesús debe ser revelado. Por supuesto, tiene que haber una experiencia de revelación y de encuentro. ¿Cómo podemos lograr todos los días esa revelación que es progresiva y me parece que es interminable? Primero, Dios siempre tiene el deseo. Quien tiene la iniciativa del encuentro es Dios. Esta iniciativa Dios la toma por diferentes caminos. No todos los caminos son igual para todas las personas. Claro. A algunos se les revela por medio de la palabra. Él siempre quiere rescatarnos. Totalmente, ese es su deseo. A partir de ahí. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo Que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ha venido a salvarlo, no a condenarlo. De acuerdo. Entonces, ¿cómo debemos activar nosotros esa atmósfera en nuestro espíritu, en nuestra vida, para la revelación constante? Hay que estar abiertos al encuentro con Dios. Hay una cosa importante. El ser humano, antropológicamente, tiene el deseo de trascendencia. Esto lo ha puesto Dios. Cuando nos ha creado con la naturaleza de la trascendencia. Busca algo superior a él. Sí. Esto es natural. Sí. Esto es natural. No estamos hablando de religión, Sí. estamos hablando de antropología. Claro. Con lo cual, esta apertura a la trascendencia le permite al ser humano encontrarse con lo divino. Por eso Dios lo creó de esta manera, porque esto le permite encontrarse con lo divino. Dios ha tomado entonces la iniciativa de salvarnos. El ser humano tiene que estar en la disposición de que los acontecimientos por los cuales Dios se va manifestando, puedan impactar de tal modo que se produzca el encuentro entre la criatura y el Creador. ¿Qué ganó la humanidad con la resurrección de Jesús? La vida eterna, la salvación, el cielo, el perdón de los pecados. ¿Qué enseñó sobre el amor? Es la fuerza que todo lo puede, y además que es el estilo de vida cristiano. Además, me atrevería a decir, nos enseñó Jesús de que la vida sin amor no vale la pena vivirla. Es lo que le da sentido y plenitud a la vida del hombre, y Él lo demostró. ¿Cómo se practica el amor que Jesús enseña? Como diría nuestro querido arzobispo emérito, citando siempre el lenguaje coloquial de nuestro pueblo, Cardenal Óscar Andrés, el arzobispo emérito, siempre le ha encantado utilizar el lenguaje coloquial, ¿no? Sí. Entonces, yo pensando ahora, él diría, no es comida de trompudo. Sin embargo... Más coloquial no puede ser eso. Sin embargo, es un camino. Es un camino permanente. Y es uno de los riesgos de nuestro mundo hoy. ¿Nacemos predispuestos a amar Por supuesto. y se aprende a amar en el camino de la vida? También. Porque el enemigo, el mal, busca distorsionar la manera como amamos. ¿Es un sentimiento que se desarrolla? El amor tiene sentimientos, pero es mucho más que sentimientos. El amor es decisiones, es convicciones. El amor, ¿por qué? Porque amar muchas veces es una elección. Tendríamos que hablar de los diferentes niveles en el amor. Claro. Sin embargo, amar en el nivel que nos pide Jesús
más que un sentimiento, Es una decisión. es una decisión, es una convicción. Yo tengo que estar convencido. Yo pongo el ejemplo siempre cuando hablo de esto. Cuando una persona se casa enamorada y ama también. Pero el enamoramiento no siempre es como, estar enamorado es como una montaña rusa. Tiene sus picos y sus bajos. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo también Si usted amo. es soltero. Porque yo Pero si también usted es amo. soltero. Bueno, además porque acompaño a tantos matrimonios. Bueno, eso sí. Además, por supuesto que sí. Además. Entonces, la experiencia es que el enamoramiento tiene Claro, subidas y bajadas, ¿no? sí. Pero el amor, Distintas etapas, digamos, distintas facetas. pero el amor tiene que ser constante. claro. Porque el enamoramiento son sentimientos. Pero el amor es una decisión que se toma un día y se tiene que renovar siempre. ¿Qué se gana al amar? La plenitud. ¿Mm? La plenitud, la felicidad. ¿Cómo se explica esta descripción maravillosa de Pablo en Corintios 13? ¿Es primera o es segunda de Corintios 13? Primera. Primera de Corintios 13. En el sentido de conceptualizar al amor como eterno. Nunca deja de ser. ¿Cómo se explica eso? Es una fuerza que no muere. De hecho, lo trasciende. Trasciende todo. Cuando una persona, por ejemplo, yo conozco a cientos de personas que han tenido que despedir a un ser amado. Ese amor trasciende el amor. Es una fuerza Claro, inagotable. claro. Por eso el amor no se acaba, se deja de cultivar. Eso justamente se iba a preguntarle. Ya en planos más ramplones, más profanos, más terrenales, más humanos, en el día a día, ¿por qué se escucha con frecuencia? Nos dejamos de amar y esta relación que parecía bonita, que parecía plena, que parecía perfecta, que parecía dulce, en armonía, el amor es eso, dejó de funcionar, dejó de ser, se fue enfriando. Usted habrá escuchado muchos matices en ese sentido. Muchísimo. Ahí fue que el amor nunca existió. ¿Por qué dejó de ser? No quisiera dar una respuesta absoluta, sin embargo, podría decir que en algunas circunstancias, sobre todo cuando ha existido amor, cuando ha existido amor, lo que ocurre es que es como aquel libro de Gabriel García Márquez. Seguramente usted lo ha leído y muchos de los que están escuchando. ¿Cuál de ellos? Crónica de una muerte anunciada. Sí. Entonces, cuando se empieza un proyecto de amor y el que es amor, la misma Sagrada Escritura nos dice, Dios es amor, aquel que es amor no es la roca firme sobre el cual se construye este proyecto. Y decidimos construir sobre el amor eros y no sobre el amor ágape, que es el que nos propone el Señor, que es el amor de oblación, Claro. el amor de entrega. Obviamente ahí no va a tener la misma fuerza ni la misma contundencia. Claro, entonces, depende de cómo yo construyo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos haciendo un camino y si yo he construido en el amor ágape, que es el de renuncia, Por el de supuesto. entrega, Por el de supuesto. donación, Por supuesto. el amor se fortalece. Claro. Pero si solo es el eros, el Claro. amor que busca la satisfacción, Sí. el placer, porque es normal esa apetencia, Sí. el amor que desea poseer, Sí. es un amor normal. Sí. Entonces este amor que es humano, que es natural, que es parte además Sí. de las relaciones con los otros, Por supuesto. cuando se fomenta este va a caer. Claro. Pero cuando es en el ágape, ese amor va a crecer. Entonces el amor, ¿qué pasa? Se construye mal. Y luego pasa otra cosa. Solo lo que se conoce verdaderamente bien se ama. Exacto. Y eso es lo que ocurre muchas veces en las relaciones. Se dejan de conocer porque se acostumbran Ujú. y además empiezan a poner el tiempo, la mirada, el corazón en otras cosas Ujú. que se deja de prestar atención a lo que verdaderamente es valioso. ¿Cómo se construye la paz? Trabajando mucho por ella. Trabajando mucho. Trabajando incansablemente por la paz. ¿La madre de la paz es la justicia? Totalmente. ¿Qué enseña la oración modelo que Jesús nos dejó? ¿Qué enseña? Hay una enseñanza central. Es que se haga su voluntad en nuestra vida. Por eso cuando decimos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ujú. Esa es la enseñanza central del Padre. Permitir que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que enseña Jesús. Hace un rato hablábamos del Getsemaní. Sí. Yo no quiero este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Es decir, Jesús siempre nos encaminó a buscar hacer la voluntad del Padre.
En Claro. el fondo eso es lo que deberíamos tener en el corazón Sí. cuando rezamos el Padre Nuestro. Sin embargo, tengo que decirlo, es uno de los conceptos en la vida espiritual o en la vida cristiana, en la vida del creyente, un poco más complejos para Sí. comprender. ¿Por Desde qué? luego, Porque en lugar de buscar la voluntad de Dios, desde luego. es un juego que lo que queremos Sí, es que sí, Dios sí, haga nuestra Sí, sí, voluntad. sí. Primero hicimos nosotros el plan y después dijimos, Dios, haz lo posible. Esto es. Entonces eso es una equivocación. Ante esto yo siempre digo, la correcta espiritualidad cristiana es la que pone que se haga tu plan, Claro, y si tu plan coincide con el mío, sí. bendito sea Dios. A la vuelta de la pausa no se pierda el último segmento de nuestro foro esta mañana, que no hablamos de las miserias de la economía, de la bobería de la política y de tantas cosas que hemos hablado a lo largo de todo el año. Ustedes nos disculparán, hoy hablamos del asunto más importante, un rey os ha nacido. En instantes retomamos la charla. Hablo esta mañana con el sacerdote católico don José Antonio Chavarría, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación para venir a conversar en TV Azteca a las 7 de la mañana. Lo hizo en madrugar hoy. Yo creo que usted madruga siempre, ¿no? Por supuesto, está el famoso ¿A qué adagio, horas abre sus ojitos? 5:30 de la mañana. Le gano. Le gano. Un poco menos, o mucho menos. Qué satisfactorio es decir que yo me levanto más temprano que un sacerdote católico. Ahora bien, ¿a qué hora termina su actividad? Usualmente a las 11 de la noche por tarde, Bueno, estamos similar, porque debo levantarme a las 4. Entonces, las 4, más me da temprano. unas 5 horas ahí y le agrego a eso una siestecita respetable de una horita después del almuerzo, por ahí, que creo que me compensa un poco las energías. Esa sí que yo no Cosa la que puedo. usted no puede hacer. Para nada. Esa la compenso 1 hora menos, 4:30. Ahí ciertamente me hizo sentirme grosero. ¿Por qué entre los 12 hubo uno que traicionó? Por la libertad. En la teología se nos ha enseñado que nosotros somos imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza. Claro. Y la imagen y semejanza de Dios supone la libertad. Y podemos elegir. Aunque el Señor nos propone el plan salvífico, cada uno elige si lo toma o no. ¿Por qué somos tan testarudos, hombre? Buena pregunta. ¿Por qué somos tan? Es decir, se nos dice, se nos dice, se nos dice, se nos dice. Se nos enseña, se nos enseña. Se nos demuestra, se nos demuestra, se nos demuestra. Vemos alrededor al mundo incendiado. Vemos proyectos de vida que, como todos, comenzaron hermosos, destruidos. Realmente. Vemos sociedades enteras colapsadas. Vemos filosofías y doctrinas fracasadas. Vemos que hay un camino correcto y no lo tomamos. ¿Por qué somos testarudos? Que somos tercos y cabezas duras. ¿Por qué somos Ya así? lo dice el Evangelio. Yo ¿Por qué creo somos? hay una realidad de la que muy poco se habla y solo se habla en matices un poco, no sé qué concepto, qué término utilizar, pero un término novelesco, de novela, Ujú. que es el tema del mal. Sí. El mal es una realidad. O sea, la lucha contra el mal es permanente. A nosotros nos parece el mal únicamente personificado en una persona vestida de rojo con cola. Ujú. Pero el mal es una realidad que está en medio de nosotros, con lo cual hay que luchar permanentemente. De hecho, la Sagrada Escritura en el fondo quiere demostrar la lucha del bien y el mal que es permanente en la humanidad. Y el tema es que el mal no llega con calavera o de rojo, con cuernos y, Claro, y con un claro, trinche. con una imagen Al contrario, horrorosa. Al contrario, Al llega contrario. con una imagen atractiva. Sí, Y hay que decir una cosa muy importante. Ya la Sagrada Escritura nos revela la primera característica del mal y del enemigo. Es Sí. mentiroso. Es mentiroso. En el jardín del Edén, y esta verdad teológica que quiere revelar el libro, es decir, nos enseña de que Dios le había dicho a Adán y Eva, pueden comer de todo, menos. de uno. Pero ¿qué le dijo la serpiente?
La serpiente le dijo, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del jardín? Empieza con una mentira. Sí. Dios no les había dicho esto. Dios había dicho solo una cosa. Ujú. Y entonces, vivimos en un mundo donde el mal nos engaña. Ujú. Y resulta que hay muchos engañados. Caemos en la trampa Totalmente. con mucha facilidad. Quiero agradecer esta mañana la gentileza de muchísimas personas. Realmente estamos agradablemente sorprendidos. Muchísimas personas que hoy, a raíz de nuestro foro con el sacerdote Chavarría, que nos acompaña en el plató, nos han hecho sentir sus buenos deseos, su satisfacción por abordar este asunto eterno, trascendental en la pantalla de TV Azteca, y nos han enviado sus buenos deseos para estos días y para el próximo año. Quería, discúlpenme por la pausa, pero quería agradecer ese gesto tan hermoso. Para ir concluyendo, querido sacerdote, gracias. Por supuesto, estoy agradecidísimo con usted por la enseñanza de esta mañana. ¿Qué necesita el mundo de hoy escuchar sobre Jesús? Sobre su nacimiento, sobre su ministerio, sobre su muerte y sobre su resurrección. ¿Qué necesitamos oír hoy? Yo creo que el mundo necesita testigos. Hoy, en la época donde el cuarto poder es la comunicación, donde todo mundo habla, donde cualquiera compra por Amazon un micrófono, se graba y lo pone en las redes, y donde todos sienten que tienen el derecho a hablar, decir, de hecho lo hacen, Sí. y utilizan incluso el nombre de Jesús para decir cosas muchas veces desproporcionadas y fuera de lugar. Yo creo que el mundo necesita más que personas que hablen de Jesús, testigos. Personas que vivan el Evangelio, lo encarnen, lo hagan propio y se conviertan en aquel que hablábamos al principio, en aquel callejero que está ahí con los que sufren, con los que lloran, con los que están enfermos. ¿Quiere decirme usted más que la voz, la obra? Necesitan testigos, testimonios, la obra de los que somos creyentes. El mundo necesita creyentes que vivan de acuerdo al Evangelio del Señor. Y eso es lo único que va a transformar el mundo. Es lo único, los testigos. Porque el que es testigo verdaderamente causa un impacto. Hoy cualquiera habla. Y con la misma credibilidad que yo lo estoy viendo aquí ahora a los ojos, muchas personas han estado aquí sentadas viéndolo a los ojos mintiendo. Sí. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo hoy. Aquí me han venido a decir que la libra de pollo vale 7 lempiras. Evitar el comentario. Sin embargo, lo que el ¿Verdad mundo que no vale eso? Gracias a Dios que yo no hago las compras. Pero sí saca el dinero usted para mandarlo a comprar. No Lo le que trae quiere- envuelto. Lo que quiero decir es que vivimos en un mundo, en una sociedad donde la palabra, aquello que hace tanto tiempo era valiosa, Claro. era importante, Claro, hoy cualquiera lo utiliza de cualquier modo. sí. Con lo cual necesitamos testigos. Y fíjese que al hilo con esa reflexión suya de la palabra, hoy muchísima gente con las redes sociales y con toda esta parafernalia que nos permite comunicar más y comunicarnos más, por lo menos en cantidad, con más personas, con mucha frecuencia leemos, escuchamos, vemos mensajes de gente que pareciera tener una vida espiritual plena, pero son unas vidas en desastre. Usan el nombre de Dios como llanta de repuesto, como que es el que va a mandar a hacer las cosas que yo ya decidí que me van a ocurrir en el presente y en el futuro. Y Dios lo bendiga, amén, venga, que aquí, que allá, que recibo su palabra, que decreto esto para mi vida, que vamos aquí, que etcétera. Pero en la vida no se ve reflejado aquello. Por eso valoro mucho lo que usted dice, que si hay algo que necesita la sociedad de hoy, son testigos, son pruebas vivientes, son gente que no lo crea, que lo viva. Más que creerlo, que lo viva. Dios me dio la bendición el año pasado de ir unos días a Polonia. Sí, Es el país más católico de Europa. sí. Creo que todavía las cifras andan entre el 95% de gente practicando. Es impresionante. Y yo me quedé asustado y conversaba
con la persona que me invitó y me dijo, y yo le decía, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué este efecto en este país? Luego un país tan sufrido. Claro. Entonces me dijeron, los testigos, en los momentos en que se necesitaba dar testimonio, la iglesia dio testimonio y estuvo ahí con los que sufrían. Y por eso la gente cree en el Señor. Y eso es lo más importante, dar testimonio, ser testigos. Por supuesto. Es decir, palabras cualquiera habla, cualquiera predica, cualquiera anuncia, cualquiera hace una homilía, un speech, un video, con la 3 millones de me gusta en TikTok. Pero testigos, testimonio, eso es lo que hace falta en este mundo. Desde luego, estoy de acuerdo con usted. Después de la Navidad termina el año 2023. ¿Cómo ha sido el año para Honduras? Muy complejo y doloroso, muy complejo. Pienso que el mayor dolor que podemos sentir es la polarización del país, la división que se siente y se huele en las calles. Eso es muy triste. 27 días después de que inicie el 2024, cumple 2 años el gobierno. ¿Qué opina del gobierno? Hombre, yo creo que no me compete dar una opinión. Sin embargo, esperaría que construyeran por el bien de todos, sobre todo los más pobres, y que recordaran una cosa muy importante, que somos temporales, que tienen un poder muy grande y tienen la posibilidad de transformar cosas. Yo a veces cuando me pongo a pensar en esta realidad, yo digo, se les ha encomendado la oportunidad de hacer tantas cosas buenas. Y pienso y rezo y digo, ojalá que las puedan hacer. Ojalá que piensen y decidan por hacer cosas buenas en función de todo. Qué buen mensaje nos está dejando aquí el sacerdote Chavarría. Entre otras cosas, le ha dicho claramente al gobierno, esperaría que construyan. Si espera, es que no ha ocurrido que construyan. Y segundo, que recuerde que son temporales. Que recuerden que son temporales. Poderoso mensaje. ¿Qué ocurrirá en el 2024 desde la fe? Seguiremos trabajando por la construcción del reino. Seguiremos tratando de anunciar lo que creemos y seguiremos tratando de vivir esto que anunciamos y creemos, para que se note que verdaderamente creemos. Claro, para que se note. Para la Iglesia Católica hondureña, ¿cómo fue el 2023? Un año de transiciones, Tuvimos la creación de una nueva arquidiócesis en San Pedro Sula. ¿Sí? Luego, como iglesia local, hemos tenido la transición del arzobispo. Tenemos ahora a Monseñor José Vicente Nácher como nuestro arzobispo, quien asumió el 25 de marzo. Sí. Y tuvimos la aceptación de la renuncia del cardenal Óscar Andrés Maradiaga. Para nosotros esto fue ha sido un proceso, interesante de transformación, de cambios. Sí. Siempre los cambios a veces cuestan, pero los cambios son necesarios para todos. Claro. Estoy sumamente agradecido con la enseñanza que nos ha dejado esta mañana en nuestro foro y le dejo 30 segundos para que le diga a Honduras lo que usted quiera, lo que Honduras necesita escuchar hoy. Pienso que Honduras es un país hermoso y he descubierto la nobleza en el corazón de todos los hondureños. Honduras no necesita odio, ni rencor, ni división. Honduras necesita personas que crean en Dios y quieran construir juntos una nación cada día mejor. No es fácil, pero si cada uno hace lo que le corresponde, desde la circunstancia particular en la que vive y lo que le toca hacer, buscando el bien, buscando la verdad, buscando la justicia y construyendo la paz, creo que podremos pensar en una mejor nación. De nada nos sirve dividirnos, atacarnos, odiarnos. Hay que sanar eso del corazón y construir juntos una mejor nación desde el proyecto que Dios ha pensado y que ha manifestado en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Le agradezco muchísimo. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias y espero que regrese cuando tenga tiempito una mañana. Cuando me inviten aquí estaré, además que el café estaba muy bien.
Pues hombre, se lo prometo. ¿Con un pancito se le ocurre para la próxima? Podría ser ahora mismo una ¿Quiere dejarme una demanda de una bolsa de semitas o algo que Depende de le la apetece? época. Ahora hubiera esperado una torreja al menos. Bueno, sí. Vayamos ahí, pero es que queríamos que hablara más. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Don José Antonio Chavarría, sacerdote católico. A todos ustedes, gracias. Y particularmente de toda Honduras, al segmento que nos ha acompañado a lo largo de todo el año en nuestro foro Hablemos con Hechos, desde el fondo del corazón de todo nuestro equipo, un equipo de vencedores y de luchadores desde los medios de comunicación por la libertad, les deseamos una feliz Navidad. Gracias. Adiós.